Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella. Y Señor, te rogamos porque esta meditación te agrade a ti, pero que traiga también edificación a cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nos guíe por toda verdad. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es este: levántate y anda. Levántate y anda. Había un estudiante del seminario que estaba haciendo sus prácticas en una iglesia y estaba hablando de del paralítico, y estaba ahí el pastor al frente, viendo, revisándole que dijera bien sus puntos, su sermón, y dice: y el paralítico se levantó y andó. Y dice: anduvo, tonto. Ya no lo entendí muy bien. Dice: bueno, como les decía, el paralítico se levantó y andó. Anduvo, tonto. ¿Qué? Anduvo, tonto. Dice: sí, al principio andaba un poco tonto, pero ya después se compuso. Y el paralítico se levantó y anduvo, ¿verdad? No anduvo. Pero aquí lo que nos encontramos es que muchas veces, muchas gracias, ya ven que la garganta se reseca. Pues sí, el hecho de que el Señor Jesucristo puede levantar a alguien, sanarlo por completo y que éste pueda andar bien, es innegable porque Él es todopoderoso, como vamos a ver más adelante. Él es todopoderoso y lo ha estado demostrando, como hemos estado viendo en varias ocasiones. Hemos estado viendo los milagros que ha realizado, ¿verdad? Y vemos cómo Él pues sanó a la suegra de Pedro. Vemos también que Él calmó la tempestad. Vemos que el Señor Jesucristo, recuerdan cuando resucitó a Lázaro, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Cuando Él calma la tempestad, pues los discípulos se asombran y dicen: pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como que a ese Jesús al que conocían o creían conocer, de momento se les escapa, se les queda demasiado grande y ya no lo pueden comprender, no pueden asimilarlo con sus mentes finitas, porque este ser infinito se escapa de la comprensión del ser humano. ¿Quién es Él?, se preguntan. Pero hay algo que creo que debería haberles quedado claro, y es este: ellos podían confiar en Jesús. Y aquí nos vemos vemos en el versículo 1, que dice: entonces, entrando Jesús en la barca, dice, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo en el viaje anterior, que Él tenía poder sobre el mar, que tenía poder sobre el viento. Por tanto, ellos lo acompañan. Recuerdo Lázaro, cuando Lázaro es resucitado por el Señor Jesús, están ahí los dirigentes religiosos que lo amenazan con matarle. ¿Y creen que Lázaro iba a tener miedo a la muerte? Si precisamente estaba con quien le había dado la vida, con quien lo había resucitado. ¿Creen que ahora los discípulos iban a tener miedo a una tempestad? ¿Que iban a tener miedo a las olas del mar? No. ¿Por qué? Porque estaban con aquel que tenía poder para calmar la tempestad. Y por eso ellos se levantan y avanzan y andan. Ahora, la pregunta para nosotros es esta: ¿nosotros somos capaces de levantarnos y andar, o estamos paralizados?
Estamos paralizados por las circunstancias, estamos paralizados por el miedo, estamos paralizados por nuestra impotencia, porque vemos que hay cosas que no podemos resolver, o nos levantamos porque el Señor Jesucristo nos dice, levántate y anda, avanza. Entonces, quizá mi pregunta para cada uno de nosotros es esta. ¿Yo estoy avanzando como cristiano o estoy estancado? ¿Estoy creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor o estoy estancado? ¿Estoy paralizado? ¿Cuál es mi condición? Y si mi condición es la de un paralítico, ¿saben qué tenemos que hacer? Levántate y anda. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Pero Señor, nos puede tomar por sorpresa otra tempestad como la del viaje pasado. No te preocupes, yo voy a calmar la tempestad. Señor, pero voy a encontrar problemas, voy a encontrar enemigos, voy a encontrar dificultades. No te preocupes, yo voy contigo. Y el Señor eso es lo que quiere, que vayamos con Él o que Él vaya con nosotros. Así que el Señor Jesucristo nos dice que entrando Jesús en la barca, pasó al otro del río y vino a su ciudad. Y estamos hablando de la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Y si vemos en el pasaje paralelo en Marcos, la gente cuando se dio cuenta que estaba en casa, dice, no sabemos si era su casa. Y podríamos decir, claro que no era su casa porque él dice que él no tenía donde reposar su cabeza, que él no tenía propiedades, pero quizá la casa de sus padres, quizá la casa de sus familiares, no lo sabemos, pero él estaba en casa. Ahora, lo que sí sabemos es que estaba en su ciudad. Y su ciudad, él nació en Belén, ¿verdad? Creció en Nazaret. Pero Capernaum, ¿por qué Capernaum es su ciudad? Lo mismo que nos podríamos preguntar nosotros. A veces encuentro personas que llevan aquí ya 20 años o 30 años. ¿Y dónde naciste? Pues nací allí en Tangamandapio. Y dice uno, pero ¿y cuánto tiempo viviste ahí? Pues no, crecí un poquito, pero ya estoy aquí en Newport. ¿De dónde eres? No, yo soy de aquí de Newport. Se consideran ya de aquí, ¿no? Ya esta es mi ciudad. Porque aquí vivo. Porque aquí me sé mover, porque aquí me he desempeñado, aquí trabajo. Y el Señor Jesucristo sabemos que en Capernaum es donde podemos decir que era el centro de su ministerio. Y Capernaum llega a ser considerada su ciudad. Y él vino a su ciudad. Y qué bonito es que digas, esta ciudad es de Jesucristo. Sí, recuerdan ese canto que dice que es tiempo de compartir, no hay tiempo, no hay que esperar, es tiempo y luego a Newport vamos a cambiar, ¿no? Que cambie el Señor Jesucristo Newport. Y me gusta esa idea de que esta es la ciudad de Jesucristo. Más aún, que se diga de tu casa, esta es casa de Jesús. Esta es casa de Dios, como dijo Jacob en aquel momento, ¿no? Cuando ve una escalera y los ángeles que bajan y suben. Y dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él se sorprende porque ahí Dios tiene un encuentro con él, o él tiene un encuentro con Dios. Y que tú y yo podamos hacer de esta ciudad un lugar donde tenemos un encuentro con Dios, donde en nuestra casa tenemos un encuentro con Dios. Que podamos disfrutar de ello y decir, Cristo está aquí en su casa. Cristo está en su ciudad. Y me parece bonito que diga de este pueblo que él vino a su ciudad. La pregunta es, ¿cuántas veces visita Cristo su ciudad? ¿Cuántas veces visita su casa? ¿Cuántas veces visita tu casa? ¿Todos los días? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Cuántas veces? O quizá no la visita nunca. O quizá vive ahí. Que viva ahí. Cristo visita ahí a su ciudad. Y cuando él llega y que esté en la casa, nos dice que le trajeron, dice, y sucedió en el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que y por Marcos sabemos que venía mucha gente que querían ser sanados por Jesús,
que querían escuchar a Jesús, que querían tocar a Jesús. Y este paralítico pues es uno de ellos, es uno del montón, es uno de muchos. Pero es un hombre especial, porque todos los seres humanos somos especiales para Dios. Entonces aquí le trajeron al paralítico, estaba tendido sobre una cama, y este paralítico y los que le acompañaban parece ser que eran hombres de fe. ¿Y por qué creemos que eran hombres de fe? Porque Jesús dice que ve la fe de ellos. Y cuando la fe de ellos, vemos que Jesús perdona a un paralítico. Ahora la pregunta es, vamos a pasar al punto número 2. Jesús perdona a un paralítico. Ahora, cuando el Señor Jesucristo perdona a alguien, ¿en base a qué lo hace? ¿En base a que es una buena persona? ¿En base a todo lo que ha hecho? ¿En base a que otros intercedan por él? ¿En base a que tú estés ayunando y orando por otra persona? ¿O lo hace en base a su fe? En base a su arrepentimiento, o tomando como base su arrepentimiento. Y lo hace así, tomando como base la fe de esa persona. ¿Y por qué explico esto? Lo explico porque aquí parece ser que, o más bien da la impresión de que era la fe de los que llevaban al Señor Jesús en la camilla, perdón, al paralítico en la camilla, que es por la fe de ellos que el Señor Jesús los perdona. Porque así viene, como dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Entonces parece ser que aquí está la fe de los 4 que llevan al Señor Jesús, al paralítico, y que aquí está el paralítico, y que como que ve la fe de ellos y entonces perdona al paralítico. Pero en realidad lo que el pasaje está mostrando es que ve la fe de ellos y entre esos ellos también está el paralítico. Y entonces se dirige específicamente al paralítico y le dice, hijo, ten ánimo, porque tus pecados te son perdonados. ¿No les ha pedido alguien cuando está enfermo que ores o que oren por él? ¿Por ella? Sí, mucha gente. Dice, ora por mí. Pide a Dios por mí. Pero ellos no mueven un dedo por buscar a Dios. Y hacen depender su vida, su enfermedad o lo que ellos esperen de Dios, de otra persona. Pero no es la forma en que Dios obra. Sí, es verdad que Dios utiliza nuestras oraciones y que nos manda a interceder los unos por los otros. Pero Él a nivel individual nos requiere que depositemos nuestra fe en Él, que depositemos nuestra confianza en Él. Parece que a veces como que si la gente nos quiere dar el papel de intermediarios, pero la verdad es que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más. Así que aquí este hombre, este paralítico, es perdonado no porque los otros creían, sino porque él creía. Ahora, la fe de los otros ayuda, por supuesto. Porque los otros, fíjense cómo se esfuerzan por acercarlo a Jesús. Y tú, hombre o mujer de fe, ¿qué haces con tus amigos? Te esfuerzas por acercarlos a Jesús. Pero ellos no pueden ser perdonados hasta que ellos depositan su vida y su confianza en ellos. Si ellos no se arrepienten, si ellos no se entregan al Señor, no son perdonados. Y sí, Dios nos quiere utilizar para eso, para llevar el mensaje, para que oremos por los necesitados, pero para que se produzca ese perdón, para que se produzca esa limpieza de pecados, es necesario que esa persona se arrepiente y que deposite su fe en Cristo Jesús. Ahora, vemos que el Señor Jesucristo
sabe cuáles son las necesidades principales que tenemos. Y normalmente, bueno, quizás soy yo nada más, ya estoy haciendo juicios, pero normalmente uno suele centrarse en las necesidades físicas, en las necesidades materiales. Y le pide uno a Dios que si por una enfermedad, que si por un viaje, por muchas cosas, ¿no? Y en este caso, ellos llevan al paralítico porque quieren que el Señor Jesucristo lo sane de su enfermedad. Y el Señor cuando lo ve que sí, está paralizado físicamente, pero también ve que está paralizado espiritualmente. Y una persona que es paralítica no puede valerse por sí sola, no puede llegar al Señor Jesús. Necesita que alguien lo acerque, ¿no? Y también necesita que Jesucristo se acerque a él. Así que físicamente está paralizado, pero espiritualmente también. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo ve su fe, lo que hace es resolverle el problema de fondo. Y su problema de fondo es que necesita descansar de su pecado. Necesita ser limpiado, necesita ser perdonado. Y fíjense cómo el Señor Jesús le da ánimo, le da aliento. Dice, ten ánimo. Y lo trata como hijo. Y dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora pensemos la situación, ¿no? Cómo llegan ellos, ven que hay tanta gente y no encuentran la manera de acercarse al Señor Jesucristo. Y la única manera que ven es, bueno, pues ¿qué tal si hacemos, no sé, tal vez una escalera, me imagino que sí. ¿Qué tal si abrimos un hueco en el techo y por ahí lo bajamos? Aquí hay personas que son así de intrépidas, ¿no? Yo no sé, yo habría dicho, no, vamos a esperar, vamos a hacer cola, porque yo soy de las personas que si veo que está la cosa difícil, digo, hay que esperar un poco. Pero también he visto otras personas que dicen, no, vamos a empujar, que aquí tenemos que pasar. Y conozco algunas personas que quieren estar al frente como sea. Y ellos querían estar al frente. Dicen, hemos venido a traer un enfermo a Jesús, él necesita ayuda, esto es urgente y vamos a llegar allí como sea. Es que no nos deja pasar la gente, pues entonces por encima. Ahora, el Señor Jesucristo cuando los ve abrir el techo, tiene que haberse maravillado, ¿no? Estos sí tienen fe. Porque ellos estaban seguros de que si el Señor Jesús lo tocaba, Él iba a sanar. Pero ellos querían presentarse ante el Señor. Y los obstáculos no les iban a impedir acercarse a Él. Pero tú y yo, cuando nos enfrentamos ante obstáculos, cuando vemos que la cosa se complica, ¿somos capaces de acercarnos al Señor o no? O vemos la montaña tan grande que decimos esto no se puede mover. Vemos el muro infranqueable y decimos no se puede atravesar. Aquí me voy a sentar. Espero que no seamos de esos. Porque el Señor Jesucristo nos manda o quiere, voy a decir que le impresionemos con esa actitud como súbete al techo, abre un hueco y pasa. Y dile, Señor, aquí estamos. Que no te detengan los problemas, que no te detenga la dificultad, los obstáculos que puedas enfrentar. Y Jesús perdona a un paralítico. Y claro, porque Él dice que le perdona sus pecados, hay allí quienes lo acusan de blasfemo. Fíjense en el versículo 3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Y qué es una blasfemia? La blasfemia tiene que ver con hablar de Dios con ligereza. Tiene que ver con hablar de Dios con falsedad. También tiene que ver con hablar de Dios ofensivamente. O también tiene que ver con usurpar o querer usurpar el lugar de Dios. El lugar que Dios no le ha dado. A veces nosotros blasfemamos, ¿por qué? Porque hablamos de Dios con ligereza. Porque no valoramos y no pensamos de quién estamos hablando, quién es al que estamos representando.
Pero en el caso del Señor Jesús, sabemos que no estaba blasfemando porque estaba hablando con total sinceridad y con total veracidad. Él no estaba mintiendo cuando decía que le perdonaba sus pecados. Así que es acusado de blasfemo, pero es acusado falsamente. Dice el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lo que hace Jesús en ese punto número 4 es cuestionar por qué piensan mal. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué piensas mal? ¿Tú piensas mal en algún momento? ¿Y por qué? ¿Qué nos lleva a tener pensamientos negativos? En este caso, ¿qué llevaba a ellos a pensar mal del Señor Jesús? ¿Podría ser la envidia? ¿Podría ser su celo por Dios? Porque ellos reconocían que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces dicen, si este dice, perdón, que perdona pecados, se está igualando a Dios. Entonces está blasfemando. Porque ellos no reconocían que Él fuese Dios. Entonces podemos decir que también podría haber sido su ignorancia. La ignorancia los lleva a pensar mal. ¿A ti nunca te ha llevado a pensar mal el no saber algo? Y dices, piensa mal y acertarás. Pues voy a pensar mal, ¿no? La incredulidad nos lleva a pensar mal. La falta de fe nos lleva a pensar mal. La envidia nos lleva a pensar mal. El no querer depositar nuestra confianza o nuestra fe en Cristo Jesús nos lleva a pensar mal. También a veces, bueno, la envidia en el sentido de que si ven que al Señor Jesucristo, que hay muchos hombres siguiendo al Señor Jesucristo, pues eso te va a llevar a pensar, a decir, no, tengo que pensar mal porque tengo que ver cómo puedo hacer para que este se vea que es peor que yo. Y muchas veces nuestro problema cuando pensamos mal no es tanto que las otras personas lo estén haciendo mal, sino es nuestro anhelo de hacerlos quedar peor que nosotros. Así que hay muchas razones por las cuales nosotros podemos pensar mal. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Y eso que me lleve a pensar mal, necesito quitarlo de mi vida. Necesito limpiarme. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pues porque vuestros corazones están sucios, porque están podridos, porque están llenos de envidia, porque están llenos de rencor, porque están llenos de incredulidad, porque también están llenos de soberbia, porque ellos no podían creer que Jesucristo estuviera en lo correcto. No podían creer que si Jesús estaba en lo correcto, ellos estaban equivocados y no estaban dispuestos a admitir eso. Que eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué piensas mal? Eso es lo que se te pregunta y eso es lo que nos pregunta a nosotros el Señor cuando nos dejamos llevar mal por nuestros malos pensamientos. Ahora, parecería que el Señor Jesucristo, al decir tus pecados te son perdonados, parecería que está eligiendo el camino fácil. Porque tú le dices a alguien, tus pecados te son perdonados. Y como saben los que están viendo que realmente sus pecados son perdonados, son puras palabras. Y parecería que si el Señor Jesucristo hubiese sido un charlatán, lo más fácil habría sido eso, decir eso. Tus pecados te son perdonados, yo ya le perdoné los pecados. Si en realidad lo que él necesitaba era que sus pecados fueran perdonados. La parálisis, pues tarde o temprano se irá. O tal vez no se vaya. Pero yo ya curé lo esencial. Pero el Señor Jesucristo, miren cómo les dice, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados son perdonados o decir, levántate y anda. Todos sabían la respuesta, ¿no? Era mucho más fácil ahí decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levántate y anda. Porque decir levántate y anda requiere
una manifestación de poder, requiere un milagro. Pero sabemos que el Señor Jesucristo tenía el poder para hacer milagros. Y aquí el levantar a este hombre, lo utiliza para demostrarle a ellos que no es un charlatán, que no es un engañador, que realmente tiene poder, que realmente es quien dice ser, que realmente se puede confiar en él. Así que les da una prueba, les da una muestra de algo que ellos pueden ver para que lleguen a creer aquello que no pueden ver. Y los judíos eran muy propensos a pedir siempre señales. Ellos siempre querían un milagro para creer. Y aquí el Señor Jesucristo, pues claro, siendo judío, pero conociendo cómo eran ellos, les dice, pues les voy a dar su milagro para que vean que yo no estoy mintiendo, para que vean que soy quien digo ser, ¿no? Así que, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Claro, decir que tus pecados son perdonados. Pues muy bien, dice, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que Jesús levanta al paralítico. Con ello demuestra su poder, demuestra que Él es Dios. Fíjense en la frase, el Hijo del Hombre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. La palabra potestad es el poder, ¿no? La exusía, que tiene que ver también con autoridad. Así que dice, el Hijo del Hombre. La palabra el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento se menciona 81 veces. O veces. Y de esas veces, 69 veces lo dice el Señor Jesucristo. O sea que Él mismo dice de sí, yo soy el Hijo del Hombre. Perdón. Luego hay 717 veces que se menciona la palabra Señor. Curioso. Y luego hay 528 veces que se menciona la palabra Cristo. Y luego hay otras 40 o 41 veces que se menciona que Jesús es Hijo de Dios. Y cuando uno habla de Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, uno suele decir, no, pues es que cuando habla de que dice que es Hijo de Dios, está mostrándonos que es un ser divino, ¿verdad? Que es un ser igual a Dios porque es Dios. Y cuando habla de Jesús como Hijo del Hombre, está mostrando su humanidad. Eso es lo que se suele decir. Pero debemos recordar que la frase Hijo del Hombre nos viene desde Daniel y que nos recuerda a un Jesús que es juez, a un Jesús que es rey, a un Jesús que tiene autoridad, a ese Jesús que juzga, que tiene esa exusía, que tiene ese poder, que tiene esa autoridad. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo el Hijo del Hombre, no pensemos que está diciendo, pues miren, aquí estoy yo, pobre de mí, un débil hombre, del que tienen que tener compasión o del que se debe tener compasión. En realidad, ese título está demostrando que Él es rey, que Él tiene autoridad. Y cuando estamos diciendo que el Hijo del Hombre, cuando dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, está diciendo, yo como hombre soy Dios, dice, y tengo la autoridad. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Quiere que toda la gente se dé cuenta de que
ellos pueden ser limpiados por las palabras de Cristo. Pueden ser perdonados. Y sí, el sanar a un paralítico para que se levante es algo tremendo, ¿verdad? Imagínense que le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él lo hace. Y eso es importante. Es importante ver un milagro realizado por Jesús. Es algo grandioso. Pero más grandioso que eso es que se le diga, tus pecados te son perdonados y que realmente quede perdonado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para nosotros es tan difícil levantar a alguien como limpiarle. Pero con medicina, con medios, uno puede ayudar a que un paralítico sane. Pero tú no puedes limpiar a un pecador. Para nosotros es mucho más difícil decirle algo a alguien, tus pecados te son perdonados. Es imposible, porque nosotros no tenemos tal potestad. Porque nosotros no tenemos ese poder y el Señor Jesucristo quiere que se den cuenta ahí de que Él sí tiene poder para perdonar. Él sí tiene poder para limpiar. Ningún ser humano tiene ese poder, pero Él sí. Por eso este Hijo de Hombre que está en la tierra, este Dios que ha visitado a la tierra, está aquí para perdonar. Cristo está aquí en esta iglesia para perdonar, para limpiar, para levantarnos. Y por eso les digo una vez más, ¿qué nos impide levantarnos y andar? ¿Qué pecado nos está paralizando? ¿Qué incredulidad? No lo sé. Si hay algo, hay que quitarlo de nuestra vida. Ahora, vemos en el punto número 6 que Jesús obra milagros para la gloria de Dios. Miren el versículo 7, dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Se levantó y se fue a su casa. Qué fácil, ¿no? Eso es muy fácil para cada uno de nosotros. Ahora vamos a terminar el servicio, nos levantamos, caminamos y nos vamos a nuestra casa. Y eso es natural, eso es normal, eso es lo que todos hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos unos pies que nos sirven, porque estamos sanos. Pero alguien que nunca ha caminado, alguien que nunca se ha valido por sí mismo, alguien que tuvo que ser traído en una camilla, que se le diga levántate y vete a tu casa y el que él se levante y se vaya a su casa, eso es algo extraordinario. ¿Y saben qué? El que tú y yo podamos caminar es extraordinario. El que tú y yo podamos ver es extraordinario. El que podamos leer, el que podamos sonreír, el que podamos utilizar cualquiera de estos sentidos que Dios nos ha dado es extraordinario. Pero nos hemos acostumbrado tanto a que eso es lo natural, eso es lo que hacemos todos los días, que no lo valoramos, que no lo agradecemos, que no nos damos cuenta de que somos milagros andantes. Tú eres un milagro andante. Con tus defectos y con tus virtudes, pero eso eres un milagro de Dios. Y por donde quiera que vayamos, vamos representando la obra de Dios en nuestra vida. El problema está en que no lo valoramos. Y ya, si Dios lo permite, la próxima semana empezaremos a hablar acerca de la gratitud, pero aprovecho para decirles hoy que tú eres un milagro grandioso. Y eso tan normal, tan sencillo como levantarnos e irnos a nuestra casa, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Y dice en el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Jesús obra milagros para la gloria de Dios.
El objetivo que Jesús tenía cuando quiso sanar a este paralítico era que Dios fuese glorificado. Y de hecho, toda obra que hacemos debe tener el objetivo de que Dios sea glorificado. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte que ya estuvimos viendo? Cuando dice, y así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que te digan, oh, qué bueno eres, qué listo eres, qué inteligente, qué trabajador. No dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que Dios hace a través de ti, a través de mí, cada día, deberían tener el objetivo de glorificar a Dios. Pero ¿cuántas veces le robamos la gloria a Dios porque queremos ser nosotros las estrellas del circo? Porque queremos ser nosotros los que nos llevamos la gloria. Porque no nos preocupa en lo más mínimo que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Pero fíjense cómo aquí Cristo, sí, sus obras llevan a que la gente se maraville y glorifiquen a Dios. Los detractores lo critican, lo atacan, lo llaman blasfemo. Pero los que creen en Él dicen gloria a Dios por este hombre. Gloria a Dios por este Salvador. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque le ha dado a los hombres tal potestad. A ese Hijo del Hombre le dio el poder de que la salvación divina se manifieste en el ser humano. Jesús obra milagros para la gloria de Dios. Y yo, ¿para quién trabajo? ¿Para quién obro? ¿Para quién me esfuerzo? ¿Es para la gloria de Dios o para la gloria mía? Dice, se maravilló y glorificó a Dios, dice que había dado tal potestad a los hombres. Ahora, otra vez nos encontramos con la palabra potestad. El Hijo del Hombre tiene potestad, ¿verdad? Y los hombres reconocen que tiene potestad, y es la misma palabra. Ya les dije que es la palabra autoridad. La autoridad va de la mano con el poder. Pero muchas veces nosotros tenemos poder y no tenemos autoridad. Si tenemos poder y no tenemos autoridad, lo que vamos a hacer con ese poder es abusar. Y la autoridad tiene que ver con que hay alguien que te autoriza, que alguien te dice, sí, yo te delego esta responsabilidad, yo te doy este poder. Y a cada uno el Señor nos da autoridad en distintas áreas. Pero esa autoridad está estrictamente ligada a nuestra relación con Dios. Si tú compartes de la palabra de Dios y lo haces con autoridad, será porque lo estás haciendo siguiendo la dirección de Dios. Será porque lo estás haciendo en comunión con Dios. Pero si compartimos de la palabra de Dios y no tenemos comunión con Dios, no tenemos autoridad. Nuestro testimonio lo que nos hace es desautorizarnos. Y no sé si han visto que hay personas en la calle o en lugares que los escuchas hablando del Señor y ves su vida y los ves que hablan con mucho poder, ¿verdad? Pero su vida los desautoriza. Aunque hablen grandes verdades, dices, sí, cuéntame una de vaqueros. Créetelo. Ponlo en práctica y entonces hablan. Y yo te pregunto, cuando hablas del Señor, ¿lo haces con autoridad o lo haces sin la autoridad que Dios da?
¿Tienes su respaldo? ¿Tienes su apoyo? ¿O vas por tu cuenta, vas por ti solo? Espero que no vayamos por nosotros solos, que no vayamos por nuestra cuenta, sino que vayamos de la mano del Señor. Porque si tú estás obrando fuera del Señor, en realidad lo que estás buscando es la gloria para ti. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Quiere que nuestra obra le glorifique a Él. Y en el glorificarle a Él está nuestra recompensa. Así que busquemos su recompensa, que es dándole a Él el máximo lugar que le corresponde. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú no nos dejas solos. Te damos las gracias, Señor, porque cuando vemos estos milagros, no podemos menos que decir, tú eres poderoso, Señor. Y tú te mereces nuestra confianza. Pero desgraciadamente nuestra fe, nuestra incredulidad y a veces nuestros problemas nos paralizan y no nos dejan levantarnos. Señor, si hay algo que nos tiene paralizados, por favor declara en nuestra vida, levántate y anda. Para que salgamos del estancamiento, para que salgamos de esa vida en la que en lugar de progresar, en lugar de avanzar, estamos atrasándonos o estancados. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, bendice la obra de nuestras manos y Padre, así como las obras de Cristo te glorifican a ti, que lo que nosotros hacemos día a día te traiga gloria y honra a ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.